Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este evento organizado por el Instituto de Estudios del Hábitat de la Facultad de Arquitectura y Construcción, que tiene como nombre Patrimonio Arquitectónico y Turismo. Hoy día vamos a conversar con importantes arquitectos que nos van a comentar algunas de sus experiencias en torno a estas dos temáticas, pero para dar un saludo inicial quiero dejar con ustedes al director del instituto, el arquitecto Héctor Ramírez. Héctor. Hola, muy buenos días a todos quienes se han integrado a este encuentro. Para nosotros como Instituto de Estudios del Hábitat de la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile es muy importante abordar estas temáticas, sobre todo con importantes invitados que tenemos hoy día a este evento. El patrimonio y el turismo son líneas de acción que tenemos en nuestro instituto. De hecho, estamos desarrollando ya la tercera versión de un magíster en patrimonio y turismo sostenible. El tema del patrimonio arquitectónico puede ser un promotor del desarrollo, ¿cierto? A través del turismo, siempre y cuando este sea sostenible, por supuesto, porque existen los riesgos de gentrificación, de exclusión y fragmentación social que ya se ha dado en algunos países que probablemente nuestros panelistas van a exponer. Por lo tanto, es un tema complejo, pero es muy atractivo y vamos a conocer las experiencias de dos excelentes profesionales que paso a presentar. Por una parte está don Claudio Vergara Melián, él se define como arquitecto restaurador, es el arquitecto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, tiene postítulos en Historia de la Arquitectura del siglo XX, tiene también diplomado denominado las zonas típicas al término del siglo XX, también tuvo una pasantía en la Universidad de La Habana, en Cuba, en conservación y restauración, y otro postítulo también de la Universidad de Chile de la misma temática. Ha participado en forma destacada en encuentros, talleres y congresos nacionales e internacionales. Su experiencia laboral está principalmente radicada en el desarrollo de su labor profesional en la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Viña del Mar. Ha desarrollado múltiples iniciativas relativas a declaraciones de zonas típicas y recuperación de edificios patrimoniales, principalmente palacios existentes en esa. Y tiene diversas publicaciones relativas a restauración y rehabilitación de edificios patrimoniales. Y ya cuando pasó a ser un rostro televisivo fue cuando participó en el programa City Tour con el Palazzo Rioja en el canal 13, y también ha participado en Chile Conectado sobre estas mismas temáticas. También tenemos al destacado arquitecto Gonzalo Cerda Vintrup. Él es arquitecto de la Universidad del Biobío, es magíster en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano de la Universidad Politécnica de Madrid, es doctor en arquitectura y urbanismo de la Universidad del Biobío, es profesor asociado e investigador jornada completa de la Universidad del Biobío, es docente también del magíster en patrimonio arquitectónico y urbano de la Universidad del Biobío, editor de la revista Arquitecturas del Sur, ha dictado conferencias sobre el patrimonio arquitectónico y urbano chileno en México, Brasil, China, Venezuela, Panamá, Ecuador, Portugal, Cuba, Argentina, Colombia, España. Es autor de diversos artículos en revistas, libros y exposiciones sobre el patrimonio arquitectónico. También ha sido autor de proyectos de restauración patrimonial, ha dirigido tesis e investigaciones sobre la arquitectura en el sur de Chile. En la actualidad es director del Archivo de Arquitectura de la Universidad del Biobío y ha recibido el Premio Nacional Manuel Moreno del Colegio de Arquitectos de Chile por la difusión del patrimonio arquitectónico y Premio Municipal de Ciencias Sociales de la Municipalidad de Concepción. Bienvenidos a ambos. Y por la casa está don Fernando Ollar Sortullá.
que va a actuar de moderador. Él es licenciado en Turismo y magíster en Gestión Municipal y Desarrollo Local. Es coordinador de la Unidad de Turismo, Patrimonio y Territorio del Instituto. Es coordinador académico del programa de Magíster Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible de la Universidad Autónoma, que tiene doble titulación con la Universidad de Córdoba en España, ya en su tercera versión. Es miembro del Comité Académico de la Fundación para la Superación de la Pobreza de la Región de la Araucanía y miembro asociado del Instituto de Investigaciones en Turismo e Identidad de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Fernando participaba en múltiples iniciativas en este ámbito, investigaciones, consultorías, estudios de planificación territorial y turística. Así que con estos interesantes panelistas los dejo y ojalá se vayan incorporando más participantes a este evento y le damos inicio formal a este seminario. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la presentación, no solo de mía, sino que también de nuestros interesantes invitados. Como ven, tenemos unos invitados bien interesantes que nos van a poder mostrar desde su experiencia, pero también desde sus análisis, la importancia que tiene el vínculo entre el patrimonio arquitectónico y el turismo. Y para ya entrar en materia, quiero dejar con ustedes a Gonzalo Cerda, que va a ser nuestro primer panelista, el cual va a tener un tiempo para exponer, y a nuestros participantes les decimos que pueden utilizar el chat para enviar sus consultas, las cuales van a responderse al final de las dos presentaciones. Ya, así que Gonzalo, queda contigo la pantalla. Bien, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Héctor, por esta invitación. Voy a compartir. La pantalla. Cuando Héctor me plantea la invitación sobre patrimonio y turismo, inmediatamente pensé en tres cosas, ¿no? Pensé en la historia, pensé en los conflictos y pensé en nuevas prácticas, o buenas prácticas también podríamos denominarla. Y de eso es lo que quisiera hablarles esta mañana. Bueno, cuando uno piensa en turismo, piensa en viajes, piensa en recorridos, pero la verdad de las cosas, y piensa en hoteles, pero la verdad de las cosas es que la actividad turística no siempre estuvo asociada a estas ideas. Los viajes estaban relacionados claramente y fuertemente con la recuperación de la salud física originalmente. Estamos hablando del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Es decir, está asociado con las termas, con los sanatorios, con los lugares de reposo. Lo que estamos viendo en pantalla, el Sanatorio Santa Elisa en San José de la Mariquina, aquí en la provincia de Valdivia, nos habla de eso precisamente. Es decir, un lugar al cual se va a sanar. No es un lugar turístico como lo entenderíamos hoy en día. Esto ha generado, por supuesto, una arquitectura de gran interés que hoy día constituye, por cierto, arquitectura de gran valor patrimonial. También la existencia de aguas termales a lo largo de todo el país generó mucha arquitectura para las termas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es el edificio de las termas de Manzanar, acá en la región de la Araucanía, que está asociado a ese fenómeno, ¿verdad? A ocupar las aguas termales como lugar de sanación. Estos eran los primeros viajes. También, además de la sanación y la cura, ¿verdad?, de las enfermedades, hay otra fuente relacionada con la explotación y la ocupación de nuevos territorios. Lo que estamos viendo es el Hotel Central de Lebu, fíjense, un edificio de fines del siglo XIX en la provincia de Arauco, un edificio arquitectura en madera y latón, asociado a la explotación del carbón. Aquí llegaban los ingenieros, los empleados a instalarse, ¿verdad?, en este territorio para hacer la explotación del carbón. Fíjense que si ustedes miran la planta de este edificio, por ejemplo, ven una secuencia de dormitorios, no había mayores pretensiones, salvo la de resolver el asunto de alojar a
a gente que venía a hacer todas las instalaciones del carbón. De manera que la explotación y la ocupación de nuevos territorios constituyó motivo de construcción de muchos de estos edificios que hoy constituyen obras de gran valor patrimonial en el país. Lo que estamos viendo en la pantalla es el Hotel Haas de Puerto Octay. Fíjense, fines del siglo XIX, cuando se estaba comenzando a hacer la ocupación de todo el territorio del lago Yanquihue. Llegar a ocupar este territorio, entonces, exigió estas instalaciones. Bueno, ya cuando a comienzos del siglo XX aparecen hoteles como por ejemplo el Hotel Ensenada, en las cercanías de Puerto Varas, ya podría empezar a asociarse a lo que nos acercamos ya a lo que hoy podríamos entender como el turismo propiamente tal, ¿verdad? Un edificio totalmente resuelto en madera, destinado, bueno, a ocupar los bordes del lago Yanquihue con actividad turística, 1910. También de esas épocas, 1913, lo que hoy conocemos el Hotel Centinela, fíjense, una obra del arquitecto Josué Smith en Puerto Octay, en la puntilla de Centinela, que en realidad no era un hotel abierto al público originalmente, era una casa de paseo prácticamente, de un par de amigos santiaguinos que la tenían, bueno, para venir a hacer turismo, pero casi familiar y personal, ¿verdad? Posteriormente se abre como hotel para el uso público hasta la actualidad. Todo el desarrollo de esta obra ha generado una arquitectura que hoy día podríamos considerar de gran valor patrimonial y constituye precisamente un patrimonio arquitectónico asociado a la madera, al territorio, a la cultura en donde se instala esta arquitectura. Ahora, hacia el 1890, cuando se logra cruzar el Mayeco a través del viaducto del Mayeco, es que se produce lo que podríamos llamar una explosión, ¿verdad?, del desarrollo a través de la vía férrea. La llegada del ferrocarril a todas estas localidades y la extensión de la línea troncal desde Santiago hasta Puerto Montt generó, sin lugar a dudas, no solamente hoy en día gran patrimonio ferroviario, que ha quedado expresado en bodegas, en instalaciones ferroviarias, en estaciones ferroviarias, sino que también, por supuesto, gran desarrollo del turismo. Allí comienza una verdadera masificación, ¿verdad?, del turismo, al punto que la propia empresa de ferrocarriles del Estado tenía su departamento de arquitectura desarrollando no solamente estaciones y bodegas ferroviarias, sino que comienzan a desarrollar hoteles. Y eso generó entonces el desarrollo de infraestructura hotelera que no se conocía hasta el momento. Fíjense, la imagen que estamos viendo corresponde al Hotel Pucón del año 1935, la localidad de Pucón, por cierto, y a esa época también, 1936, corresponde el edificio que estamos viendo en pantalla, el Gran Hotel Puerto Varas, que tenía una novedad en su interior, un casino. Incluso había publicidad de hace varios años atrás que decía, arránquese a Puerto Varas. Claro, era arrancarse al hotel, al Gran Hotel de Puerto Varas, pero también al casino, una actividad que pocas ciudades tenían en ese instante, ¿verdad?, en el país. Hoy día está muy difundido, pero en ese momento era una novedad. ¿Desarrollado por quién? Por arquitectos del Departamento de Arquitectura de Ferrocarriles del Estado. Fíjense. Bueno, otros edificios significativos de esa época, 1945, 1950, este magnífico edificio del Hotel Antumalal del arquitecto Jorge Elton, que se instalan, ¿verdad?, en este territorio asociados a la idea de ampliar las posibilidades, el crecimiento y el desarrollo del turismo. Ahora, a partir del año 1953 se crea la ONSA, la Hotelera Nacional Sociedad Anónima. Se crea como una empresa al amparo de la Corfo, la Corporación de Fomento, y tiene por objetivo, bueno, justamente la promoción del turismo a nivel nacional a lo largo de todo el país, construyendo grandes hoteles, pero también pequeños hoteles y hosterías. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es una vista interior de la hostería de Castro, en Chiloé, del arquitecto Emilio Duarte,
del año 1962, él ahí pone de manifiesto, bueno, lo que se ha denominado hoy en día la arquitectura de la segunda modernidad, una modernidad madura, ya, ¿verdad? Otras imágenes del edificio. Y su obra por el interior nos muestra un edificio estupendo, genera un área central de comunicaciones con estas escaleras de hormigón armado magníficamente resueltas. Fíjense el detalle de cómo el edificio de la escalera, la instalación de la escalera no toca el suelo, es una escalera colgada. O sea, hay un desarrollo arquitectónico extraordinariamente interesante. Y lo podemos ver también en su obra de la Hostería de Ancud, del mismo arquitecto, prácticamente el mismo año, ¿verdad? Donde aparece un edificio totalmente resuelto en madera. Hoy en día, por cierto, constituye uno de los edificios de gran valor patrimonial, del patrimonio moderno del sur de Chile. Él pone allí en juego la materialidad, las estructuras de madera, incluso el coligüe, el cobre. Él desarrolla los propios muebles, el mobiliario para ese edificio, de manera que hoy en día tenemos en la Hostería de Ancud de Emilio Duarte un edificio de gran valor patrimonial del patrimonio moderno del país. Bueno, la segunda idea eran los conflictos. Bueno, claro, la verdad de las cosas es que yo detecto a lo menos tres más en realidad, pero quiero referirme solamente a tres conflictos que plantea el tema del turismo, el turismo y el patrimonio. Uno de ellos es el daño antrópico, es decir, siempre se pone mucha esperanza, ¿verdad?, en los beneficios que pueda traer la actividad turística, sobre todo desde el punto de vista comercial. Los alcaldes siempre están muy ansiosos o, bueno, esperanzados en las actividades, cómo las actividades del turismo puedan impactar positivamente la economía, pero la verdad de las cosas es que en un momento determinado, sobre todo con el turismo masivo, esto puede llegar a constituir un verdadero conflicto. Cuando nos referimos a daño antrópico, nos referimos precisamente al daño que le va produciendo al edificio o al conjunto patrimonial la presencia de grandes, milenarias cantidades, ¿verdad? Miles de personas, por ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen es Teotihuacán, las ruinas de Teotihuacán, con miles de turistas al día que van, bueno, impactando, por supuesto, este territorio, muchas veces rayando, dejando sus marcas, sus recuerdos en la piedra y, por supuesto, dejando basura, toneladas de basura al día. Esto es Colonia de Sacramento, en Uruguay, una instalación de los portugueses que llegan al Río de la Plata. Y bueno, aquí hay algunas imágenes que son bastante elocuentes de ese daño antrópico al que se ven expuestas estas ruinas, ¿verdad? La gente sacándose fotografías, invadiendo, rayando, marcando las propias piedras. También está la presión urbana que ejercen los automóviles. Estas imágenes corresponden a Taxco en México. La imagen de la derecha ya la pueden ver. Cientos de taxis subiendo y bajando por estas estrechas callejuelas impactan, por supuesto, este territorio. Es lo mismo que podemos ver en Ouro Preto, en Minas Gerais, Brasil, a donde corresponde la foto, ¿verdad? Unas calles que no estaban pensadas, unas ciudades que no estaban pensadas para recibir automóviles que congestionan hoy en día. O lo mismo ocurre acá en Cartagena de Indias, en Colombia, como la presión de los automóviles ejercía sobre las fortificaciones en el borde. Aquí hay automóviles, microbuses pasando diariamente, ¿verdad?, en un patrimonio que queda tremendamente expuesto en el de las murallas, incluso con señalética mal instalada, ¿verdad?, en el propio bien. Ahí hay un daño antrópico, ¿verdad?, que constituye una fuente de conflicto. Otra fuente de conflicto que diría yo es lo que podríamos denominar la construcción de escenografías patrimoniales, que están asociadas, por cierto, al falso histórico. Aquí yo quiero mostrar el caso de Caminito. Caminito es una calle del barrio de La Boca, en Buenos Aires, que en la década del 80 la Municipalidad de Buenos Aires decide intervenir y lo que hace es retirar a los moradores de ese lugar y transformarlo en una especie de calle turística. Lo que hace, en definitiva, es
transformar esta calle del barrio en una especie como de escenografía patrimonial. La pinta para dejarla bonita, entre comillas. Incluso se va colocando una cierta utilería. Esas imágenes que ustedes están viendo de unos maniquíes de ropa colgada hacen parte de una especie de escenario patrimonial, que la verdad las cosas que tuvo grandes beneficios para la municipalidad, pero desde mi perspectiva le causó un daño enorme a la manera de entender el patrimonio, más bien asociado a un falso histórico, lo que significó, por supuesto, la llegada de miles de turistas en buses a ese lugar todos los días, pero sin embargo estamos hablando no de un auténtico patrimonio, sino que una especie de recreación, una especie de construcción escenográfica. Este modelo de desarrollo turístico asociado al patrimonio se expandió rápidamente por América Latina. Esto es Salvador de Bahía, en Brasil, ¿verdad? El fenómeno fue exactamente el mismo y dio el paso a lo que podríamos denominar el segundo conflicto, que es el de la gentrificación. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en retirar a los moradores existentes en ese lugar y reemplazarlos por otros moradores o por otros destinos, normalmente turísticos y comerciales, ¿verdad? Entonces, eso ha vaciado de vida normal a los centros históricos de las ciudades, y eso ocurre a lo largo de toda América Latina. Lo vemos también con preocupación en Valparaíso y en muchas otras ciudades, en Chiloé también, ¿verdad? Cómo estos grandes caserones se han transformado en hoteles o en lugares privados en estos procesos de gentrificación. Diría que uno de los grandes conflictos que tiene el encuentro entre turismo y patrimonio, justamente que tiene que resolverse hoy en día, es el tema de la gentrificación. Lo que estamos viendo está asociado también a ese fenómeno. Este es uno de los hoteles importantes de Valparaíso, y es un edificio que, bueno, uno los ve y claramente es un edificio bueno, como si fuera del siglo XIX, y sin embargo, ya al escarbar un poquito más en los datos, te das cuenta que este edificio fue construido de ese modo, rememorando una arquitectura histórica, el año 1996. Es lo que podríamos decir un falso histórico asociado a la gentrificación, ¿verdad? A reemplazar a los moradores que habían originalmente en este sector. Entonces, desde el punto de vista del patrimonio y el turismo, ahí hay un conflicto. Bien. Pero no quisiera quedarme con este panorama negro, y quisiera dedicar esta última parte de mi presentación a mostrar lo que podríamos denominar nuevas prácticas o buenas prácticas. Algunos ejemplos de cómo podemos asociar al patrimonio con el turismo, no necesariamente asociado al hotel, sino que al uso de infraestructura que adquiere nuevos destinos hoy en día, ya más bien turísticas, para el uso de la comunidad, para el disfrute de la comunidad. Lo que estamos viendo es bien reconocido por ustedes, es el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda en Temuco, en donde, bueno, la locomotora, el taller de reparación, la tornamesa, el espacio donde se instalan estas máquinas, se transforma en un espacio de recorrido cultural, de disfrute, de goce de la ciudadanía. Aquí hay algunas imágenes. Entonces, cómo el patrimonio y la rehabilitación del patrimonio en un momento determinado entonces se empiezan a transformar en un bien de uso público. También quisiera asociar patrimonio, turismo y vida diaria. El patrimonio, la rehabilitación del patrimonio no está solamente pensada, o podemos pensarlo solamente para los turistas, sino que también para la vida diaria. Lo que estoy mostrando en la pantalla en este instante es la navegación de estas embarcaciones solares en Valdivia, en los ríos Callicay y Valdivia. Ahí están, bueno, la idea de cómo el agua, estas pequeñas embarcaciones van recorriendo el río, van llegando a ciertas estaciones que estamos viendo en pantalla, de manera que ahí hay un vínculo entre patrimonio, paisaje, por supuesto, turismo y vida diaria, que yo lo veo como una cosa muy positiva y quisiera destacar. En este instante, después de la pandemia, esto está suspendido, espero que momentáneamente, pero constituye, creo yo, un interesante ejercicio de vínculo entre estos 3, 4, diríamos,
elementos incluyendo el paisaje. Como buenas prácticas que aligan también patrimonio, turismo y vida diaria, quisiera mostrar, bueno, solamente voy a mostrar un ejemplo internacional, hay muchísimos, pero quisiera dedicarme un minuto a el de la Cinemateca de Sao Paulo en Brasil, que era el ex matadero de la ciudad. Todas estas bodegas que ustedes están viendo corresponden al ex matadero de la ciudad. Allí hay, a la superior izquierda hay unas imágenes originales del edificio, y hoy en día estas bodegas se han transformado en la Cinemateca. Aquí en el interior hay foyer de acceso, hay salas de cine, hay lugares de investigación, de estudio, de producción sobre el cine. Esta es la biblioteca, el archivo cinematográfico de la Cinemateca de Sao Paulo, el antiguo matadero. Es decir, aparece como el patrimonio, ¿verdad? Ya con un nuevo destino, rehabilitado, en este caso con otros usos, constituye una fuente importante de disfrute para el turismo y para la vida diaria también. También en Chile quisiera destacar algunos casos que a mí me parecen notables. Afortunadamente hay muchos. Son las antiguas instalaciones del ex frigorífico Boris en Puerto Natales, que se han transformado actualmente en el Hotel de Singular, allí en esa localidad. Estas antiguas instalaciones destinadas a frigorífico originalmente, para la carne, también para el comercio relacionado con la lana, ¿verdad? A través del Estrecho de Magallanes, se han transformado hoy en día en un hotel que uno puede visitar. No es necesario alojarse en el hotel, y poder disfrutar de y conocer cómo se producían los procesos, ¿verdad? Industriales de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en este ex frigorífico, de manera que se han propuesto allí una serie de recorridos que le permite al visitante saber cómo funcionaba un frigorífico por aquellos años, en un edificio rehabilitado, ¿verdad? Aquí hay algunas imágenes del bar y la cafetería del interior del hotel. También podemos ver ese fenómeno en las inmediaciones del lago Yanquihue. Estas son pequeñas hoteles, o hoy día los llamaríamos de hotel boutique, ¿verdad? Es un concepto relativamente nuevo, que ha consistido en ocupar estas casas, ¿verdad? Como pequeños hoteles con una cantidad relativamente pequeña de habitaciones, que ha permitido disfrutar, ¿verdad?, lo que serían estas grandes casonas de la colonización del borde del lago Yanquihue, ya sea con hoteles o con pequeños hostales, ahora en la versión también de arriendos tipo Airbnb, que han permitido disfrutar este patrimonio arquitectónico ya a otra escala, a otro nivel. Pero no podemos pensar el patrimonio arquitectónico y el hotel solamente, perdón, y el asociado solamente a la hotelería, sino que también a otros usos y disfrutes, ¿verdad? Esto es una gran casona en Puerto Varas, en la parte alta de Puerto Varas, transformada en una juguetería, transformada hoy en día en el Museo del Juguete Prinstrup Hertling en la ciudad de Puerto Varas. La gran casona, que tenía toda la planta baja dedicada a la juguetería, se ha transformado hoy en día en el Museo del Juguete. De manera que hoy en día, bueno, tanto los propios moradores de la ciudad como los visitantes pueden recorrer estas instalaciones, y ahí nuevamente se produce un vínculo, a mí me parece virtuoso, entre rehabilitación patrimonial, turismo, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algunas imágenes del interior del edificio, gran caserón transformado, madera y latón, ¿verdad? Típico de la colonización de fines del 19 y comienzos del 20, y aquí algunas imágenes del interior, y por supuesto, no podía dejar de mostrar el producto estrella, un manu móvil hecho de madera. Imagínense un niño moviendo esta palanquita y deslizándose solo por típico manu móvil. Para finalizar, quisiera asociar también y mostrar una experiencia que hemos tenido hace algunos años atrás en la localidad de Contulmo, con un proyecto que se denominó Guías del Patrimonio de Contulmo, que consistió en una serie de actividades relacionadas justamente con la valoración de
de los activos patrimoniales o de los intereses patrimoniales existentes en este lugar del patrimonio arquitectónico. Uno de ellos fue la preparación de guías del patrimonio. Durante 4 meses, de los viernes por la tarde, nos reuníamos con los niños, adolescentes, digamos, alumnos de tercer y cuarto medio, con quienes salíamos a hacer recorridos por la ciudad y se transformaron finalmente en guías del patrimonio. Eso significó recorridos guiados por estos jóvenes en las casas, de manera que tuvimos reuniones con los propietarios de las viviendas, y aquí se produjo una cosa muy interesante, yo diría también un círculo virtuoso, porque los propietarios permitieron que los turistas entraran junto con los jóvenes guías a las casas, y allí en ese momento no solamente les mostraban la casa, sino que les vendían, bueno, miel, les vendían queso, es decir, se produjo un circuito de microeconomía bastante interesante en esa experiencia. También ese proyecto consistió incluyó la instalación de una serie de placas de madera que tenían el nombre de la casa y una especie de señal, ¿verdad?, que indicaba que ese era un patrimonio histórico-cultural de la ciudad. Esto fue un proyecto financiado por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, y se indicaba también la fecha de construcción de la casa, de manera de ir produciendo una especie como de recorrido informado, ¿verdad? Todas las placas se fueron colocando en los accesos, se instaló placas de madera en 20 casas, y además, posteriormente en un proyecto se agregó una señalética en las calles, de manera que no fuera necesario tener necesariamente un guía, sino que uno mismo pudiera ir haciendo un recorrido y viendo en la calle dónde viene la casa, ¿verdad?, que está señalada. Además, otra cosa que se hizo fue editar una guía de recorrido con información sobre el valor patrimonial de las viviendas, el año en que se construyó y por qué esa vivienda era importante, con un planito de cómo poder hacer uno mismo el recorrido o con los guías. También ese proyecto incluyó paseos y caminatas por los niños. Participaron 2 educadoras de párvulos en este proyecto también, y ahí la idea de, bueno, la idea de que es necesaria hoy día la educación patrimonial a la más temprana infancia, ¿verdad? Con estas imágenes voy terminando, en que estos niños están haciendo, pintando las casas de Contulmo allí en la calle incluso. De manera que, bueno, con esto quiero ir cerrando. Me parece que hay un vínculo entre patrimonio y turismo asociado por una parte con la historia, con grandes conflictos por resolver, pero yo quisiera ser optimista y quedarme con las nuevas prácticas, ¿verdad?, que yo creo que nos abren un panorama para el siglo XXI de gran interés. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Excelente tu presentación. Quedan ahí varias inquietudes que obviamente dijimos que las vamos a conversar al final, después de la segunda presentación con Claudio. Dejamos invitado también a nuestros amigos que nos están siguiendo desde distintos puntos de Chile o de distintos puntos de Latinoamérica, que sabemos que habían inscritos, a que puedan enviar sus consultas a través del chat. Ahí las vamos a estar revisando para hacérselas llegar a ustedes también y podamos generar un espacio de interacción. Siguiendo con el programa, y como ya Héctor en un principio hizo la presentación, quiero dejar ahora con usted a nuestro segundo invitado, a Claudio, que nos está acompañando hoy día desde la ciudad de Viña del Mar. Así que, Claudio, quedas con la pantalla contigo. Ok, ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Muy bien. Ya. Hola, buenos días. Primero agradecer obviamente a Fernando por esta invitación. Un placer haber escuchado a Gonzalo, muy interesante su exposición y aprendí bastante ahí del patrimonio en el sur, que me encanta, entre paréntesis. Bueno, un poco mi presentación va a ir enfocada a 3 lugares en los cuales el patrimonio es bastante importante. Vamos a hablar sobre un poco Beijing, Cartagena de Indias y La Habana. Son 3 visiones de la relación entre el patrimonio y turismo. En la primera imagen tenemos el Templo del Cielo
en Beijing. Después tenemos una imagen ahí de Cartagena de Indias, que nos da al tiro una visión un poco de cómo ellos entienden el patrimonio y su relación con el turismo. Y al lado está una imagen de La Habana. El primer paso es ir aquí a este patrimonio monumental que tiene China, que son grandes extensiones, son grandes parques, son edificios que tienen miles de años, ¿ya? Vamos a cientos de años, perdón, que es como, por ejemplo, el Templo del Cielo, ¿ya? El Templo del Cielo tiene aproximadamente 2,5 kilómetros cuadrados de extensión, ¿ya? Fue construido ahí, como señala, en el año entre 1406 y 1420, ¿ya? Y fue designado el año 98 como Patrimonio de la Humanidad. Y es el complejo más grande que podemos encontrar aquí en Beijing, ¿ya? Y mucho más grande que la Ciudad Prohibida, que ya en sí es un tremendo espacio patrimonial, ¿ya? La cantidad de gente que llega a visitar estos espacios, a estos lugares, es impresionante. Por ejemplo, en verano, en Beijing, ustedes pueden perfectamente en unos cuantos días tener 400.000 visitantes diarios. Hay ciertas épocas en que la ciudad prohibida cierra sus puertas un poco para recuperarse un poco esta enorme invasión de turistas, muchos turistas que vienen del interior de China. Aquí vemos el complejo del que le estaba hablando. Estamos hablando de 2,73 kilómetros cuadrados, ¿ya? Toda esa extensión de parque que aún se mantiene dentro de lo que es Beijing. Hay una serie de templos que están dentro de este sistema de parque, que en un día es difícil, muy difícil de poder recorrer. Este es el templo al que todos asisten, ¿ya? Y ahí se puede ver ya la cantidad de gente que va todos los días. Pocos occidentales, pero mucha gente de China, de sus regiones interiores, ¿ya? Ahí pueden ver un poco en detalle los edificios que están construidos ahí, que son de madera. Es muy importante señalar que son construcciones de madera, y vamos a hablar un poquito cómo ellos trabajan la restauración de estos edificios, ¿ya? Y cómo ellos mantienen además sus oficios y sus tradiciones. Ahí están viendo a una niña que está con su traje tradicional y con su celular rosado Huawei. Si se fijan la cantidad de gente que llega, y a ver si alcanzan ahí a ver la persona que está sentada, o sea, que está parada fotografiando, también con este tema de que con tanta gente también se va degradando un poco el patrimonio, ¿ya? Por ejemplo, esas piedras que están alrededor, que son constantemente rozadas por el público, con la grasa que uno tiene corporal en las manos, se va impregnando en estas piedras, va generando siempre un deterioro, ¿ya? Ahora, ellos, ¿cómo trabajan ese tema? Ellos van recuperando continuamente esos lugares. Ustedes el edificio que ven no es un edificio del 1400, es un edificio que, si bien se concibió en esa época, ya todas sus partes arquitectónicas de madera, por ejemplo, o pinturas, cada cierto tiempo se van recuperando, ¿ya? No es la misma madera que estaba en 1400, no es la misma piedra que estaba ahí, salvo algunas que sí se pueden, que han mantenido su historia. Por ejemplo, todas estas partes que están en el perímetro de este palacio, de este templo, perdón, de piedra, ¿ya? Lo que se hace es hacer consolidaciones, como ustedes pueden ver ahí, hay una consolidación que se realiza para que no se fracture más. Tenemos todas estas partes que son de piedra, que están en los accesos, talladas a mano, ¿ya? Y lo interesante de aquí, y que les quiero empezar a hablar, es sobre el tema del oficio, el oficio del artesano. Ellos son trabajan mucho de mantener estos oficios.
La limpieza de todas estas piezas la hacen gente especializada que es el hijo del hijo del hijo del hijo del que a lo mejor hizo esas piezas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando, esta es una cubierta, son tejas de cerámica, y si alcanzan a ver en la parte final de esas cerámicas, está un timbre. Ese timbre está en cada uno del término de las tejas, y ese señala un poco a la persona que vive ahí o la familia que está ahí presente, ¿ya? En otras situaciones, por ejemplo, las tejas, ellos las marcan también con símbolos, en las cuales es el símbolo del fabricante o de la familia que fabricó eso, y que de generación en generación se va traspasando ese oficio. Y por eso les quiero mostrar aquí la ciudad prohibida en Beijing y el rescate de su oficio. Vamos a ver aquí cómo ellos, si se alcanzan a fijar, hay trabajadores, está lleno de turistas. Este es uno de los no sé cuántos patios, son impresionantes esos patios. Algunos trabajadores están trabajando ahí en la reposición de todo el piso, ¿ya? El piso de piedra. Entonces ellos son trabajadores que tienen el oficio ya de sus ancestros. Los recupera el Estado los cobija. Hay universidades en las cuales hay unos talleres enormes en los cuales ustedes pueden ver una cantidad de oficios que están trabajando como en unos pequeños sets, en los cuales ellos van manteniendo sus tradiciones. Y en general en Asia es lo que se utiliza, ¿ya? Sus monumentos son mantenidos por estos artesanos, mantienen el oficio de sus ancestros, ¿ya? Es algo que nosotros lamentablemente en Occidente se va perdiendo, ¿ya? En Asia no, en Asia es muy valorado el tema del oficio. Aquí, por ejemplo, estos son los sectores en donde yo les comentaba que en las universidades, por ejemplo, está el caballero que tiene ahí, está tocando su arpa, como su guitarrón, ¿ya? Que pasó de generación en generación, la forma en que se toca ese instrumento. Y al lado tenemos, por ejemplo, como un artesano está trabajando y tallando el bambú. ¿Ya? Son tradiciones milenarias que ellos han podido mantener y que son cobijadas en estas universidades. Aquí, por ejemplo, ellos están trabajando en cerámica fría, ¿ya? Sobre todo al adulto mayor le dan mucha importancia. Al adulto mayor lo cobijan mucho, lo apañan mucho, ¿ya? Todo ese sector que está ahí, que ustedes ven en la imagen, es lo que ellos han podido desarrollar y mantienen esa rica tradición. Aquí, por ejemplo, los cielos son constantemente, cada cierto tiempo, con los pigmentos originales, son trabajados y son restaurados o conservados, ¿ya? Sus dragones, sus pinturas, todos esos pigmentos son los pigmentos que usaban sus ancestros, sus tonos originales, mantienen esa originalidad en ese sentido. El rico artesanado que tienen en sus cielos, en los templos, el tallado de las maderas y las policromías. Todo eso ellos lo han seguido manteniendo. Eso es un detalle de uno de los cielos de los templos. Sus dragones, sus figuras, sus colores. Pero también ellos tienen sus barrios originales, sus barrios en Beijing aún se mantienen, a pesar de las grandes transformaciones urbanísticas que se han realizado, producto de las Olimpiadas, por ejemplo, que se hicieron hace unos años, han podido aún mantener su casco antiguo en algunos sectores y que se llaman los futones, ¿ya? Estos futones son los callejones originales, ¿ya? Si se fijan, son viviendas de un piso en las cuales se trabaja esa especie de ladrillo y sobre el cual constantemente ustedes pueden ir viendo que va a haber algún obrero colocándole el revestimiento, ¿no? Hacen una argamasa con unas fibras y se va colocando sobre este ladrillo. Esos ahí, por ejemplo, son los detalles que van en las tejas, como les comentaba, con el timbre de la familia que las realizó.
Estos son detalles también que están en el Lojutón. Algunas casas eran mucho más de las personas en la parte un poco más alta de la sociedad. Ellos generalmente, su vida interior o sea, la vida de la familia es hacia el interior. Entonces prácticamente no tienen ventanas hacia la calle, hacia los callejones, antiguamente. Si se fijan, es todo cerrado y el acceso a la casa, y adentro se genera la vida de la familia. Y en cada una de las casas vamos a encontrar estos elementos que son los guardianes de la familia, ¿ya? Los vamos a encontrar tanto en los grandes templos como en las pequeñas viviendas de Beijing. Y ahí tenemos a un personaje, a un habitante de Beijing, de estos jutones. Ahora vamos a hacer una pequeña visita a lo que es Cartagena de Indias, que también habló un poco Gonzalo hace unos instantes. Aquí me gustaría un poco hablar sobre cómo se transforma esta Cartagena de Indias en una ciudad boutique para el turismo, ¿ya? Es un poco esta escenografía patrimonial que hablaba Gonzalo, también, que se da en esta zona. Por ejemplo, si uno va al municipio y va donde está las oficinas, que son 2 o 3 personas que trabajan en lo que es la parte patrimonial, vamos a encontrar esto, que es la paleta de colores con los cuales los privados tienen que pintar las fachadas en el centro histórico, ¿ya? Entonces hay toda una estética, como había ahí en Buenos Aires, aquí también en Cartagena también la hay, y prácticamente la única intervención que puede tener el municipio es decirle sí, está bien el color, ¿ya? Porque aquí prácticamente el privado se hizo de todo el espacio del centro histórico. Y aquí va a haber otro tema, que es el tema de cómo se saca a la gente que habitaba originalmente y se desplaza hacia la periferia de este casco histórico. Entonces el programa del casco histórico se empieza a transformar un poco lo que pasó acá en Valparaíso, en el Cerro Concepción y Alegre, declarado Patrimonio de la Humanidad. Se va retirando la gente que vive originalmente, se van retirando las familias, se van retirando los niños, ya no hay escuelas, y se instalan lo que son los hoteles, las boutiques, los cafés, los restaurantes, desplazando al habitante a la periferia. Si se fijan ahí, podemos ver boutique, las últimas boutiques, las más caras, todos los colores de las fachadas totalmente dentro de los márgenes o cánones que dice el municipio. Mucho turismo. Los colores ahí, no se ven muchos niños, no se ve el habitante que podría haber estado en Cartagena. Pero cerca, en esta periferia, podemos encontrar cómo realmente vive el cartaginés, ¿ya? El cartaginés que vive ahí, su vida se exterioriza hacia la calle. Si uno pasa en las noches en estos sectores un poco retirados del casco histórico, va a encontrar que prácticamente todas sus ventanas de todas sus viviendas están abiertas, se escucha la música, se escucha el conversar con la gente, con la alegría del colombiano, ¿ya? Y los sectores comunitarios están muy bien desarrollados. Es muy interesante cómo la vida de comunidad en esos sectores se aprovecha muy bien, y donde también el tema de la iglesia también aún ahí es muy presente. Como les decía, el turista o el turismo desplaza al habitante. En las iglesias de Cartagena van las grandes fortunas, las personas del jet set a casarse, ¿ya? Van a la iglesia a casarse. El cartaginés común prácticamente no las utiliza, ¿ya? Los carruajes para el turista y este turismo en el cual solamente se ve a extranjeros. Y aquí nuevamente volvemos a estos lugares de la periferia, ¿ya? Donde no están todavía los colores que dice el municipio.
Esos son los callejones un poco de lo que es Cartagena en su periferia y cómo todavía no se recuperan esos espacios, pero sí vemos a la gente que vive ahí, al habitante. Y aquí les quiero mostrar un poco una restauración que se hace ahí en Cartagena, que es el Palacio de la Inquisición, que es muy interesante porque además de su restauración en sí, uno puede encontrar un poco la historia de cómo fue esta restauración. Son edificios de madera y son edificios de piedra, ¿ya? Estos son cerámicos que están ahí, que son originales del 1600. Una maravilla. Entonces tienen sus láminas ahí en las cuales van explicando a la gente que les interesa este tema. Nos quedamos pegados mucho más rato ahí sacando fotografías y un poco viendo cómo es la labor de restauración en ese edificio, o cómo fue en realidad, ¿ya? Cómo fue el trabajo de color, la pintura que se utilizó al temple, la cal, que son las técnicas antiguas que se vuelven a incorporar en estos edificios. Cómo se hacen las nuevas estructuras, también basadas en los ensambles antiguos. La restauración de la mampostería. El antes y el después. No me quedó muy buena esa foto, pero bueno, lamentable. El antes y el después también que se va explicando en estas zonas. Y, como les decía, este tema de esta escenografía patrimonial, ¿ya? Que no es malo, pero el tema es que desplaza al habitante y se genera este comercio por sobre la convivencia de la comunidad. Yo creo que eso hay que un poco entremezclarlo, y en el ejemplo que vamos a ver ahora, creo que es uno de los mejores que he podido ver. Vamos a hablar de la hermosa Habana. La Habana y su proceso de restauración patrimonial no se puede entender sin la figura del gran Eusebio Leal. Para mí es un personaje importantísimo y vital dentro de lo que es la restauración en Latinoamérica. Eusebio es la persona que está ahí con el libro en el brazo, falleció este año lamentablemente de un cáncer. Tuve la oportunidad de conocerlo y escuchar a Eusebio era pasar a otra dimensión. Él era historiador, se hace cargo de la oficina de historiador a fines de los años 60, en plena, cuando ya se había afianzado la revolución, y la oficina del historiador de La Habana hace su pic a partir de cuando cae la Unión Soviética. A partir de ese momento, Eusebio prácticamente es un ministro de Estado y logra armar lo que hoy conocemos cómo funciona la oficina de historiador, que ahora les quiero explicar un poquito cómo es eso. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba. La oficina de historiador se propone rehabilitar el centro histórico y prácticamente es un ministerio, como les comentaba, y se crea un sistema empresarial propio. Estamos hablando de un sistema socialista, ¿ya? En el que se destaca y crean esta compañía turística Abaguanex, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Ellos son dueños de un inmueble donde vivían, no sé, siete familias, pero prácticamente estaba en gran deterioro y deberían vivir solamente 2 núcleos familiares. ¿Qué es lo que se hace? Se recupera ese edificio, se restaura, a esta gente se le traslada a construcciones que están al otro lado de la bahía, y ahí y regresan solamente las que están más arraigadas al casco histórico, ¿ya? Como a grandes rasgos les voy a hablar de este tema. Pero además lo que hace la oficina de historiador es compatibilizar, tener al adulto mayor dentro de este casco histórico viviendo, tiene al estudiante, al niño, a las escuelas, ¿ya? Después arriendan estos espacios, por ejemplo, si en ese edificio quedaron dos familias, una parte queda como restaurante o como hotel, y ese arriendo que se les da a transnacionales o empresas externas, se reinvierte y se restaura otro edificio. Con ese mismo dinero se va restaurando el siguiente edificio, y a la gente que se le sacó de ahí se le ha construido, como les decía, edificio en el otro sector de La Habana.
Por ejemplo, es una ciudad, para mí es una ciudad viva. Este era el antiguo convento de Nuestra Señora de Belén, y es lo que hace la oficina del historiador es generar una obra social. Ahí lo que ven ustedes son adultos mayores que los van a ver ahí cantando, jugando, ludo, y algunos están viviendo incluso ahí, ¿ya? Y hay gente que son voluntarios, que son adultos mayores también, que les preparan el almuerzo, ¿ya? Es un gran espacio de acogida para el adulto mayor, que en otras partes obviamente no tiene esa reciprocidad. También van a ver ahí esos niños, que es algo muy interesante, que los estudiantes de las primarias van ahí a estos sectores y conviven con estos adultos mayores, y en los museos. Están prácticamente un curso, está una semana ahí viviendo lo que sucede en ese sector, en esa zona. Este es el convento, un poco la arquitectura, si pueden ver es enorme, muy grande. Tienen, por ejemplo, servicios de oftalmología gratuita para el adulto mayor, ahí mismo, en ese mismo edificio. La torre son maravillosas. Y además, esta es la Dirección General de Asuntos Humanitarios, que depende de la Oficina del Historiador. La Oficina del Historiador no solamente no es una oficina donde se restauran edificios, sino que hay todo un tema que están a cargo de los museos, están a cargo de la restauración, de los hoteles que se pueden arrendar, y además tienen una radio, que es Habana Radio, que habla sobre el patrimonio cubano todos los días, a cada rato, y también uno por internet también puede estar escuchando esa radio. Como les comentaba, los museos son vivos. Se vive el museo por parte de los niños. Ellos viven ahí mismo en La Habana. No es que vengan de otro sector. Viven en La Habana Vieja y son parte y conocen el diario acontecer de sus museos. Ese es en el Palacio de los Capitanes Generales en La Habana. Y además desarrolla esta oficina de historiador esta escuela de taller, estos talleres del rescate del oficio, ¿ya? Esta es la escuela taller Gaspar Melchor, en la cual se capacitan a los jóvenes, ¿ya? En todas las técnicas para hacer todas las ornamentaciones de las restauraciones, que después va para la restauración de los edificios. Esa es la plaza que está fuera de la Catedral de La Habana, donde además, si ven, ahí se estaba preparando todo para un casamiento. Al fondo están esos edificios, de ahí son restaurantes, pero además en las calles están las viviendas de la gente de La Habana, y al fondo estaba la bodeguita del medio. Y les quería compartir, como para último, ya me quedan pocos segundos, por ejemplo, esta restauración. Esta es un convento en esta misma zona que se restaura y se convierte en una escuela primaria, ¿ya? Entonces, dentro de mi casco histórico tengo también la vivencia y la vida de los estudiantes, porque están asistiendo a su escuela. Ahí es donde la situación como estaba antiguamente en blanco y negro y cómo queda restaurada posteriormente. Ahí también ese espacio de acceso, también cómo era ahí. Si se fijan, está el comandante ahí al fondo en el pilar, en los años 80, y después se mantiene también en el mismo lugar, con la restauración del espacio. Estaba muy dañado, la madera obviamente totalmente dañada, la inclemencia del tiempo, de la humedad, las filtraciones y la poca mantención. Estamos hablando de edificios desde el 1600 hasta el 1800, 1900, principio de 1900. Ese es otro de los espacios antes de la restauración y después de la restauración. Falta mucho por restaurar. Así está el estado de La Habana en algunos sectores, ¿ya? Esta arquitectura historicista maravillosa, donde prácticamente está quedando la fachada, ¿ya? Y prácticamente tampoco quedan muchas ornamentaciones, ¿ya? Y esta es un poco la vida que yo les comentaba de La Habana. El habanero sigue ahí, sigue siendo parte de la ciudad. Y sus cúpulas son maravillosas. Y eso sería. Muchas gracias. Creo que estaba justo con los 20 minutos. Vamos a comenzar a ver. Perfecto, Claudio.
Muchas Bien, gracias, excelente presentación, muy diversa, nos hiciste un recorrido por distintos lugares del mundo, pero con un factor común que tiene que ver con los actores locales, las personas que viven en esos lugares. Hablaste algo, me parece algo interesante que tiene que ver con los oficios, que también creo que es un elemento bien importante. Y como para ir ya ahondando en el tema de las preguntas, que invitamos a nuestras audiencias, si tiene alguna consulta, duda, la pueda enviar a través del chat, las vamos a estar revisando, pero como para iniciar un espacio de conversación, quisiera partir contigo, Gonzalo. Tú mencionabas dentro de tu presentación el tema de los conflictos ligados al patrimonio arquitectónico y al turismo. Y mi pregunta tiene que ver cómo esos conflictos también los vamos a transformar en una oportunidad. Y desde qué ámbito tú puedes darle vuelta a eso y lo transformas en una oportunidad de esos conflictos. Y eso me gustaría ver qué ejemplos podríamos ver desde esos conflictos se pueden transformar en algo positivo. bien. Oye, en primer término, quisiera felicitarte, Claudio, por tu presentación. Me encantó. Me aclaró muchísimas cosas sobre... Y también a uno le termina por reafirmar ciertas cosas. Lo que planteas tú con Cartagena de Indias y el proceso de gentrificación que lo asimilas al de Valparaíso, hacen parte del mismo fenómeno, ¿no? De manera que son como grandes problemas latinoamericanos. El ejemplo que citas de la participación comunitaria de los niños, de los adultos mayores en Cuba, es un ejemplo absolutamente extraordinario. Y yo le veo por ahí un camino de salida, Fernando, a lo que tú me estás planteando, ¿ah? O sea, yo creo que volver por una parte, a la pequeña escala, ¿verdad? Dejar de pensar la ciudad como un objeto de consumo. Yo creo que por ahí son nuevas perspectivas que abre el siglo XXI, ¿ah? O nuevos desafíos que abre el siglo XXI, de involucrar a la comunidad. O sea, yo creo que el camino que está marcado ahí de involucrar a la comunidad, a mí me parece absolutamente fundamental, a los jóvenes y a los adultos mayores. Fíjate que lo dijiste tanto en China como lo dijiste en Cuba. Yo lo encontré absolutamente extraordinario, el tema de los oficios, el adulto mayor bien tratado, participando en el patrimonio, en la recuperación de su propio patrimonio. Yo creo que esos son caminos que se abren, Fernando, ¿ah? Porque hasta el momento se ha tenido una mirada muy restrictiva del turismo, como si fuera el comercio solamente, ¿verdad? El comercio de la pernoctación. Y nos estamos dando cuenta que el turismo y el patrimonio nos abre un amplio abanico que va mucho más allá que vender una ciudad, ¿verdad? Que vender una ciudad. Pensar que yo creo que hay un cambio de paradigma, o creo que podría haber un cambio de paradigma que haría variar todo, y es el siguiente. Es como el living de la casa, ¿no? Dejar de pensar la ciudad como el living de la casa. ¿Cómo se ha tratado hasta el momento el living de la casa? Como un lugar intocable para que venga una visita una vez al año, ¿verdad? Visita que nunca llega, finalmente, ¿no? Entonces el living de la casa pasa sin uso, se limpia, pero esperando la visita. Y bueno, a veces llega, otras veces no llega. Pensar la ciudad de esa manera me parece un error brutal, ¿verdad? De esperar al turista, sacarle lo mayor posible de dinero al turista y luego de dejarlo ir. Y organizar la ciudad para que la vea el turista, que es como lo que estábamos comentando de las escenografías patrimoniales. Y luego, ¿verdad?, dejarlo ir. Entonces, hoy en día, a la luz de lo que se está planteando, lo que ha planteado Claudio en China, en Cuba, o lo que estamos planteando acá, otras cosas son posibles, otra manera de ver, ¿verdad?, en que está participando la comunidad, en que participa la comunidad, los adultos mayores y los niños, yo creo que abre otras perspectivas. Por ahí le veo yo una salida. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Sí, efectivamente, yo creo que ahí el tema del cambio del paradigma es un tema bien interesante si uno lo mira desde la perspectiva del turismo. Hoy día la actividad turística está viviendo probablemente la crisis más importante de su historia
Y ya hay muchos que dicen que es el momento de tomar una mirada, hacer una mirada, de hacer una inflexión. No podemos seguir en la misma tendencia en la que estábamos, donde los casos que mencionan ustedes, el tema de la gentrificación se ha hecho mucho más evidente y la participación local es clave. Eh, Dentro de lo que hemos trabajado nosotros acá en el instituto, uno de los temas importantes es, primero, es que las personas que habitan un lugar reconozcan su propio patrimonio, lo valoren, lo protejan, y después de ahí pueden promocionarlo a través de la actividad turística, pero primero tiene que haber un sentido propio, una Sí, identidad. claro. Y yo creo que por ahí también va también mi reflexión y mi pregunta a Claudio. Eh, Tú hablabas y diste muchos ejemplos con respecto a la participación y el valor, por ejemplo, de los oficios por un lado, pero también de las personas de la tercera edad, que yo creo que cumplen un rol fundamental en ese aspecto de poder valorar ese patrimonio, que no necesariamente a veces está en la edificación, sino que también está en esa experiencia que tiene esta persona. Y me gustaría que pudieras ahondar un poco más en eso desde los lugares donde estuviste, que en Beijing y en La Habana. Me gustaría ver cómo esa valoración que se hace a estas personas de la tercera edad se transforma en un catalizador de muchas de las acciones que se hacen. Sí, mira, yo creo que hay un tema cultural ahí muy potente. Los asiáticos, ellos valoran al adulto mayor, para ellos es allá arriba, o sea, son prácticamente intocables. Y por ahí parte un poco el tema, o sea, las vivencias que nosotros tuvimos allá, te comentaba, en la universidad, había una universidad que estaba en Nanjing, en la cual era, no te miento, un galpón pero enorme, donde tú podías ver todas las tradiciones de ellos trabajando ahí, haciendo su oficio, y veías al adulto mayor, pero adulto mayor, 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 trabajando ese oficio y transmitiéndoselo a su familia, a su hijo. Era precioso el tema del bambú, el tema de los telares que ellos trabajaban, su seda, unas estructuras prácticamente de 2 pisos donde habían 2 personas prácticamente volando, activando este telar, maravilloso. Y cómo ellos lo cuidaban a través de sus universidades. O sea, ese es el grado de compromiso de esta sociedad asiática, ¿ya? Por lo menos lo que yo vi en China. Y en La Habana es un poco el tema de que a través de esta oficina del historiador logra conjugar todos estos elementos de la sociedad. O sea, se preocupa del adulto mayor, se preocupa de los niños, se preocupa de los enfermos, ¿ya? Tienes las clínicas o el doctor que va a ver a tu familia, ¿ya? Se mantiene la vida en La Habana, ¿ya? No, y se compatibiliza muy bien con el turismo. ¿Cuál es la gracia? Esa compatibilización, ese entremezclar esas dos vivencias, en estar viviendo una experiencia de ciudad real, no una escenografía como lamentablemente, bueno, en mi postura, pasa en otras partes, sobre todo de Latinoamérica, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos. Excelente, Claudio. Sí, yo creo que, y de alguna manera lo enlazo con lo que planteaba Gonzalo, de estas escenografías falsas de patrimonio que hablaba muy bien Gonzalo, que cada vez hasta antes de la pandemia era más fácil identificarla. Hoy día a propósito de los efectos que está teniendo la pandemia en el ámbito turístico, la intención es tratar de buscar estos lugares un poco más, no quiero hablar de prístinos, pero un poco más naturales, un poco más propios de cada localidad y que también tengan poca masividad. Y ahí yo creo que estos pequeños lugares, estas pequeñas acciones, el poder vincularme con la realidad local de un lugar en específico, van a empezar a cobrar fuerza y se va a hacer. Ahí, Gonzalo, como para retomar. Sí, te quería comentar algo sobre eso mismo, Sí. Fernando. También yo creo que hay otra mirada posible, y es que no pensar el turismo solamente con la pernoctación, con el hotel o el hostal, ¿verdad? Sí, Sino sí, que sí. abrirlo a otros campos. Bueno, algo alcancé a mostrar yo allí con la Cinemateca en Sao Paulo o con la juguetería
en Puerto Varas. O sea, hay otros ámbitos, ¿verdad? Hay otros ámbitos donde patrimonio, turismo y cultura son muy importantes. De manera que eso abre otras perspectivas. Hasta el momento se ha centrado mucho el patrimonio en el tema de dormir en el hotel. Pero hoy en día nos damos cuenta que bueno, el trabajo de los artesanos, por ejemplo, estoy pensando, yo vivo aquí en Concepción, tenemos cerca a Quinchamalí, o en el trabajo de los artesanos de Quinchamalí, o el trabajo de los pescadores artesanales, por ejemplo. Concepción, la zona de Biobío tiene, la región del Biobío tiene 70 caletas pesqueras. Entonces, hay un trabajo con de la pesca artesanal tremendamente interesante, y que nuevamente ahí se junta patrimonio, paisaje y vida diaria, ¿verdad? Porque el patrimonio ya no podemos seguirlo pensando, creo yo, como los edificios antiguos o los edificios monumentales, sino que hay también un patrimonio doméstico a otra escala, que uno diría, Dios mío, pero alguien podría decir, pero ¿cómo? Eso va a ser patrimonio. Claro, un espacio de trabajo de una caleta pesquera, desde mi perspectiva, tiene tanto valor patrimonial como un parque o como un jardín urbano o como una plaza, ¿verdad? Ahí donde se están calafateando los barcos, está mezclado con la vida diaria y la ropa colgada. Entonces, es otra mirada del patrimonio. Yo creo que esa mirada como del patrimonio de lo antiguo, de lo elitista, del estilo, ya desapareció. Sí, me gustaría complementar un poco ahí. Nosotros acá en Chile estamos acostumbrados además a restaurar y ser conservacionistas, a prácticamente no modificar el monumento, el edificio, ¿ya? Prácticamente hacerlo un museo a la antigua. Yo creo que en estos momentos es muy interesante poder incorporar la arquitectura moderna a estos edificios, y que pasa en Europa hace muchos años, sí. Pero acá en Chile tenemos ese tema de ese resquemor de no pongamos ese edificio transparente adosado a este monumento. No, es como somos demasiado conservacionistas. Sí, eso se creo que hay que cambiar ese switch. Sí, tú tienes toda la razón. Hoy el día el encuentro entre el edificio histórico y la obra contemporánea son perfectamente posibles. La pregunta es cómo se relacionan, ¿verdad?, entre ellas, pero eso es perfectamente posible y eso se da en muchas partes del mundo y con excelentes ejemplos, en América Latina también incluso. Efectivamente. Miren, tenemos una pregunta de nuestros oyentes. Cristian Ibarra, mandamos un saludo a Cristian Ibarra que nos está acompañando hoy día, y manda una pregunta que yo creo que es como para que la puedan contestar los dos. Dice, ¿cuáles serían los nuevos usos o funciones que se podrían instalar lícitamente en edificios históricos recuperados sin atentar con a su valor patrimonial en su categoría de ex? Ahí partimos contigo, Gonzalo. Bueno, yo creo que eso hoy día es fundamental, darle nuevos usos a estos edificios de valor patrimonial, porque ya no los podemos seguir pensando como un museo, ¿verdad? Dejaron de ser lo que fueron, y ahora es perfectamente posible pensar en otros usos. Y eso no atenta contra el valor patrimonial de sus edificios. La mano con que se actúe tiene que ser mano fina, ¿verdad? Con el objeto de que se preserven y se mantengan los valores patrimoniales y arquitectónicos de la obra, por cierto. Pero nuevos usos es hoy día perfectamente posible. De hecho, el mundo está lleno de esos ejemplos. Iglesias que se han transformado en bibliotecas o hasta en restaurantes, incluso, en fin, estaciones que se han transformado en centros culturales, los tenemos aquí mismo en Chile. De modo que hoy en día eso yo diría que es una tabla de salvación prácticamente para la recuperación de mucho patrimonio que de otra manera se perdería. Claudio. Sí, como señala Gonzalo, en estos momentos, claro, ya no son edificios, no pueden ser todos museos. O sea, a mí me ha tocado mantenerlos como museo por lo que tengo que hacer acá. Pero las experiencias que yo estaba mostrando, hacer un hogar para ancianos, para la tercera edad, transformarlos en escuela, un convento, transformarlos en una escuela,
O sea, el programa te da para hacer de todo en estos edificios patrimoniales, bien pensados, planificados, incluir obviamente la vivienda. No pueden quedar ahí como una reliquia. Tienen que ser parte de las nuevas generaciones, de ser parte de cómo está la sociedad. Claudio, sabes que yo también pienso eso, fíjate, yo creo que incorporar la vivienda en estos grandes conjuntos, por ejemplo, acá en la región del Biobío, hay grandes conjuntos industriales que están abandonados. Miren, yo pienso la verdad de las cosas que incorporar vivienda, ya no podemos pensar solamente en centros culturales, en centros culturales vacíos. Lleno. ¿Ah? Claro, sino que yo creo que perfectamente, con cuidado, con una cierta medida, ¿verdad? Es perfectamente posible incorporar la vivienda en conjunto con otros programas que pueden estar asociados al comercio, ferias, en fin, todo tipo de actividades comunitarias. Entonces yo creo que eso hoy en día le daría gran vitalidad a áreas que están muy deterioradas en este momento, sobre todo áreas industriales. Hay un ejemplo muy interesante que está desarrollando la Municipalidad de Valparaíso en estos momentos, está ahí ya pronto a comenzar, que es en el casco histórico mismo, frente a la Plaza de Chaurra, en Valparaíso, está el edificio Tazara. Era un edificio de 3 pisos de fines de 1800, estaba muy dañado, me tocó ir a verlo también, y muy dañado, pero se va a transformar todo el primer piso nuevamente en lo que es comercio, y segundo y tercer piso en vivienda social. ¿Ya? Se va a hacer, me parece que a través del Servius se hace algún tipo de relación para que también esté la vivienda social, ¿ya? O por ejemplo, todo el sector que está detrás de la iglesia de la Matriz en Valparaíso, es un sector que está muy deteriorado y en las cuales el Estado debiera tomar parte, donde son viviendas que pasan de generación en generación, tienen, ¿cómo se llama este tema? Tienen muchos herederos, son muchas sucesiones, entonces finalmente tampoco quedan ahí tirados porque la sucesión no puede vender porque necesita 20 firmas y no están todos de acuerdo y se van deteriorando porque no le meten inversión, cero inversión. Entonces el Estado, si quiere preservar lo que es Valparaíso Patrimonio de la Humanidad, debiera tomar eso, pagar lo que vale ese edificio. Supe hoy que hicieron eso en 3 edificios acá en Valparaíso para transformarlo un poco en vivienda y en esas cosas. Pero tiene que ser un tema mucho más profundo, o sea, no puede ser 3 edificios solamente. Hay que hacer una gran inversión como Estado para recuperar esos espacios y que se conviertan en vivienda, porque sí, ahí hay mucha vivienda social. Y esa inversión del Estado es la que falta, a mi entender, acá en Chile. No solamente tenemos que hacer la inversión en museos, en iglesias, en centros culturales. Interesante lo que estás diciendo porque estás hablando de vivienda social, o sea, no estamos hablando de la restauración de un palacete para la vida de una familia, estamos hablando de la restauración de un palacete para varias familias. Sí. Exacto. Bueno, digo palacete, pero en realidad me refiero a, sobre todo aquí en la región del Biobío, a grandes instalaciones industriales que han dejado y que están abandonadas en este instante, que perfectamente podrían acoger nuevos usos, incluso incluyendo la vivienda social. Sí, yo creo que y además, además estamos justo en un periodo en que estas construcciones que tenemos en nuestro país, que son en madera, por ejemplo, ya tienen más de 100 años. Entonces, su vida útil, ya la curva va bajando. Entonces, si no invertimos en esos edificios de madera propios de nuestra arquitectura, en 20 años prácticamente vamos a perder la mayor cantidad que hay. Exactamente. Yo creo que ese es un buen desafío como lo que planteaba Cristian, en términos de cómo vamos ampliando esas funciones o usos que se le puede dar a estos edificios patrimoniales o estos espacios patrimoniales que están presentes en las ciudades y que a veces pasan desapercibidos, como un poco lo que decía Claudio, lo que decías tú también, Gonzalo, principalmente porque están ahí y porque los obviamos, pero es necesario hacer esa mirada hacia adentro, una introspección, ver qué es lo que tenemos en nuestro entorno, valorarlo. Yo creo que eso es parte también de un ejercicio de ciudadanía que es súper relevante. Yo creo que a veces
si uno lo mira desde la perspectiva del turismo, que es por donde me toca trabajarlo a mí, el primer ejercicio para poder hacer turismo es primero conocer lo que tengo para después poder promoverlo a otros lugares. Muchos expertos en turismo hablan de que los mejores destinos no son los que tienen más cosas para mostrar, sino que son los que hacen mejor con lo que tienen. Y en ese sentido es súper importante desde esa perspectiva cómo estos elementos asociados al patrimonio arquitectónico o al patrimonio presente en una ciudad o en un territorio, como bien decías tú, Gonzalo, no solamente pensar en el edificio, sino que un paisaje cultural, como por ejemplo es la Caleta de Pescadores, puede ser muy interesante. Yo me acuerdo en algún momento haber estado visitando la ciudad, la Caleta de Iloca, y uno de los elementos patrimoniales que ellos tenían era sacar los botes con yunta de bueyes. Y era un tema muy interesante para ellos y era muy atractivo turísticamente, pero cuando dejaron de hacerlo dijeron, no, es que en realidad es un cacho utilizar ese tipo de cosas y ahora la sacan con camioneta. Entonces, tiene que ver con eso, cómo también valoramos esos elementos que para nosotros, claro, desde un punto de vista no sé, de funcionalidad, obviamente en camioneta es mucho más fácil que la yunta de bueyes, pero desde el punto de vista patrimonial probablemente la yunta tiene otro contexto. Entonces yo creo que es súper importante ir como desentramando ese tipo de acciones que le dan valor a una localidad y le dan su propia identidad. Y eso desde el punto de vista turístico es muy relevante y también le genera oportunidades a esos territorios y por otro lado le da también mayores competitividad y diferenciación con otros, porque eso lo va a ver ahí en ningún otro lugar del mundo. Entonces eso también es importante como valorarlo. No tenemos más preguntas. A mí me gustaría como poderles pedir a ustedes algunas reflexiones finales sobre sus presentaciones, sobre esta relación entre el patrimonio arquitectónico y el turismo, y para que después hagamos ya un cierre y terminemos nuestra jornada. Gonzalo. Bien, muy bien. Gracias, Fernando. Bueno, lo último que quisiera comentar es que hoy en día hay una mirada nueva sobre el patrimonio arquitectónico y urbano, una mirada que acerca el patrimonio mucho más a la comunidad, a las comunidades que los alojan. Y yo creo que ahí hay un vínculo extraordinario con el turismo. Me parece que es necesario reafirmar este cambio de paradigma que está habiendo, ¿verdad? De manera de establecer un vínculo más permanente, más profundo entre patrimonio, turismo, vida diaria y espacios culturales. Yo creo que cuando se empieza a pensar el turismo no solamente como un negocio, ¿verdad?, sino que también como un acercamiento a la cultura, vamos a empezar a cambiar el paradigma del turista al viajero, ¿verdad? Eso es lo que quisiera comentar. Tengo que verlo, y tengo que verlo como urgente ya, estoy en reunión. Hay un audio. Tú me envíes cuando puedas, o sea, dentro de esta semana, ojalá, tu currículum. Hay un audio abierto. Bien, Claudio, adelante. Ya, mira, para mí, yo no le tengo miedo al turismo, pero creo que sí se debe hacer una planificación. Concuerdo en todo lo que dijo Gonzalo. El tema del patrimonio y el turismo tiene que estar muy bien pensado, muy planificado, para que no nos pase de tener estas escenografías y que sí nos pase tener esta relación con la comunidad, sí tener esta relación con nuestros adultos mayores, con nuestros niños. Nuestros niños son los que finalmente van a divulgar y van a difundir y van a ser parte de ese patrimonio. O sea, yo, por ejemplo, nosotros acabamos de restaurar el Palacio Vergara. Tiene afuera unos leones preciosos, de fierro, qué sé yo, fundido, traídos desde Europa, y son parte de la historia de Viña. O sea, yo el otro día conversaba con gente, no, si yo vivía por acá y venía con mi hijo y los sentaba en estos leones, ¿ya? Eso es hacerlo parte de su historia. Se nos ocurría, hagamos una exposición con toda la gente de Viña que tiene una fotografía de sus hijos sobre esos leones, o que ya son adultos, que ya son abuelitos, dicen,
Mira, yo tengo una foto de cuando era niño. Hagamos una exposición de esas cosas. Ahí viene la pertenencia a ese lugar, la pertenencia al patrimonio. Y también va a ser un tema turístico. ¿Ves cómo se van interrelacionando las cosas? Un poco eso, o sea, el turismo es parte de la esencia patrimonial, del trabajo patrimonial y de la organización social. Eso. Muy bien. Excelente, Claudio, excelente, Gonzalo. Para nosotros ha sido un verdadero gusto, placer poder contar con usted en esta pequeña actividad que quisimos organizar en el instituto en conjunto con la facultad acá en la Universidad Autónoma de Chile, principalmente pensando en poder articular estos dos temas que creemos que son muy diversos y que podríamos conversar todo el día si quisiéramos. Muchos ejemplos, ustedes dieron solo algunos. Sí. Vamos a dejar hecha la invitación para una próxima oportunidad. Creo que ustedes han dejado la vara súper alta. Nuevamente agradecer su disposición. Tú, Gonzalo, en Concepción, tú, Claudio, ahí en Viña del Mar. Nos sentimos muy orgullosos de poder estar con ustedes hoy día y dejar la invitación para otra oportunidad. Esperemos que ya sea no en pandemia, sino que podamos tenerlos de manera presencial acá en Temuco y poder recorrer algunos lugares. Así que nada, muy, muy contento nuevamente, muy agradecido por estar con nosotros. Y también agradecer a cada una de las personas que nos acompañaron en esta actividad, que esperamos que haya sido de su completo agrado y que también lo van a poder revisar posterior al término de esta actividad en el mismo link donde ingresaron. Van a poder revisar este seminario para poder repetir las presentaciones de Gonzalo y de Claudio y también sus reflexiones y su análisis. Así que muchas gracias y Bueno, gracias a ti, Fernando. Muchas nos vemos gracias. en una Gracias a próxima todos. oportunidad. Muchas gracias, Fernando, y un abrazo a Gonzalo. Igualmente. Que estén muy bien. Muchas gracias.